Vamos a saludar a Juan Carlos Blanco, él es consultor de comunicación y asuntos públicos en Strategy Co, periodista y profesor. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes y buenas tardes también a todos, y ya vamos a dar paso también a todos los intervinientes Adelante. en esta mesa redonda de la UNA. Pues tomad asiento, gracias. Pues y tomando, con nosotros está también el alcalde de Chiclana, Francisco José Román, Adolfo Borrero, consultor, y también una de las personas que desde el Laboratorio de Innovación Social, Magallanes Elcano, está impulsando también esa revitalización de los territorios desde la innovación social y el emprendimiento. Rosa Siles, directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Y por último también Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Yo les doy las gracias a todos por venir hasta aquí para hablar de emprendimiento, para hablar de innovación social y para hablar de cómo ese emprendimiento y la innovación social la pegamos al territorio, la trasladamos al ámbito más local, al ámbito más cercano, y desde esa perspectiva de cómo intentamos trasladar también el discurso, las palabras, en las que todos estamos de acuerdo, y ahora hablaremos también sobre eso, pero de lo más importante, de cómo trasladar esas palabras a los hechos, de cómo desde la acción, de cómo desde hacer que las cosas sucedan, generamos algo, y también hablaremos en la mesa redonda, que yo creo que hasta hace poco era una commodity en el lenguaje de la política, las administraciones, que era la cultura del emprendimiento, pero que ya se ha convertido en una herramienta imprescindible para el desarrollo de los municipios, de la ciudad, etcétera. Vamos a hablar en general de emprendimiento, pero vamos a hablar de Chiclana, también como un modelo en el que vamos a iniciar, se va a iniciar desde el Ayuntamiento, pero también con la ayuda de también el Laboratorio de Innovación Social, el Plan de Emprendimiento Social, el PES. Pero antes, por ponernos en situación, vamos a poner un vídeo precisamente sobre Chiclana de la Frontera, y ahora arrancamos ya la conversación. En principio con el alcalde de la localidad, con Francisco José Román. En principio el vídeo... José María, va cambiando. José María, uy. Ya decía yo, a esto digo, se le llama un lapsus. de mesa. Pues yo podría seguir con el lazo hasta el 2023. Alcalde, el vídeo con la presentación de su municipio. Chiclana, ciudad milenaria situada al sur de Europa en un entorno incomparable, llena de historia y cultura. Tierra de conquistas y batallas, campiña y cuna de jornaleros. Es tierra por descubrir, ciudad emprendedora y valiente, un destino para quedarse lleno de luz y sabor. Chiclana, tu destino. Alcalde, cuando ve ese vídeo y presenta Chiclana, bueno, lo primero de todo, ¿qué sensación, qué percepción le transmite? De luego a mí me transmite ganas de ir para allá. Como hemos visto a Rafael, que es un triunfado, pues nosotros queremos ser de mayor como él, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Lo que quiero decir es que todo lo que se consigue trabajando con el esfuerzo. Y nosotros somos un municipio trabajador, que no hemos tenido la oportunidad de que se nos regale nada, porque no somos un municipio de la Administración, ni de grandes infraestructuras estatales, ni nada parecido, y todo ha tenido que ser a base de mucha iniciativa privada, ¿no? Entonces, nosotros somos, en todo caso, actuamos de encima a la hora de ayudar para activar la capacidad de reacción de todo lo que se hace en Chiclana, y ahora estamos también muy interesados en esta vertiente de la economía social, que queremos reincorporar algo que teníamos. Sí, porque yo creo, alcalde, que la iniciativa social, José María, la iniciativa social ya existe, la iniciativa privada, pero seguramente estamos con el plan de emprendimiento social que quiere abanderar el ayuntamiento también ante una manera de ordenar, poner orden y a partir de ahí crecer. Es decir, estamos hablando de una situación en la que tenemos la materia prima, tenemos la fortaleza, tenemos la capacidad, pero hay que ordenarla para, a partir de ahí, multiplicar su potencial. Bueno, nosotros somos un municipio que estamos ahora cerca de los 87.000 habitantes y en verano con los 250, pero hace 50 años teníamos 20.000, ¿no? Nuestra economía era muy del jornal, hemos sido siempre un pueblo de una economía casi de subsistencia, y la lucha es lo que ha ido incorporando
otros elementos de la economía, ¿no? De ser un espacio de Salinas Esteros y de las viñas y la huerta y bodegas y demás, pues cuando todo esto va cayendo, aparece la construcción y luego aparece el turismo y los 5 polígonos industriales que tenemos, ¿no? Eso ha provocado una nueva economía mucho más potente, pero también ha orillado una vertiente tradicional que creo que es momento también que la podamos incorporar. Nosotros somos ahora un destino turístico, que es el de mayor gasto día en España, junto con Baleares, con Ibiza y con Marbella, y creemos que hay condiciones, aprovechando el turismo y aprovechando todo lo que es el espacio de encuentro que supone Chiclana en materia medioambiental, como para que nos pongamos a trabajar desde esa labor de economía social con recuperar distintas iniciativas que pueden ser de modo artesanal o de manufactura artesanal, de cara a que aparezcan nuevas actividades económicas que quizás están ahí un tanto olvidadas y que la podemos recuperar precisamente porque ahora tenemos un espacio económico mucho más potente y un público que lo pudiera demandar. Sí, hay un espacio para la revitalización. Al final estamos hablando de una ventana de oportunidad que como ayuntamiento, José María, la corporación entiende que esa oportunidad hay que cogerla. Esa oportunidad está ahí y también hay que evitar el coste de oportunidad de no hacerlo, ¿no? Es decir, un ayuntamiento no puede quedarse inactivo ante esa realidad y tiene que tener las luces largas, ¿no? Fundamentalmente es que además hay que estar continuamente reinventándose, ¿no? La política municipal es actualización a diario, nunca termina la agenda y en este caso precisamente el nuevo contexto económico de la ciudad y la fuerza económica nos puede permitir que actividades y oficios que habían desaparecido y habían quedado olvidados puedan recuperarse, ¿no? Yo creo que es muy importante que, del mismo modo que cuando pensamos en el turismo se piensa en sol y playa y se olvida que aparecen de inmediato 40, 50 empresas asociadas a las actividades turísticas complementarias, pues dentro de esas actividades complementarias que pueden aparecer vinculadas al turismo o vinculadas al pequeño y mediano comercio, puede aparecer un mundo muy importante para la economía social en donde, de alguna manera, se trata de generar esos espacios, pues precisamente de que nadie se quede detrás y de que todo el mundo tenga su oportunidad. Todo el mundo no tiene por qué tener el mismo estatus de modelo empresarial y hay otros modelos empresariales que pueden funcionar y nos estamos refiriendo a incorporar también otros modelos que pueden ser muy válidos. Y también entiendo, alcalde, que coser el territorio desde lo social. En concreto un territorio como el de Chiclana, donde hay un núcleo urbano muy aposentado, pero donde el crecimiento de la costa, del litoral, en virtud del potencial turístico, hace que ese desarrollo tan exponencial haga que haya una cierta diferencia que desde un ayuntamiento hay que saber limar para complementar esa potencialidad y que la oferta llegue a todos y beneficie a todos, ¿no? Sin lugar a duda, porque nosotros somos un municipio muy horizontal, muy extendido, y entonces es muy importante no las costuras que hay que hacerlas en materia de infraestructura, claro, sino la costura social. Exacto. Y la costura social se trata de darle la oportunidad a todo el mundo para que tenga la capacidad de emprender, de tener su propia actividad, su propia iniciativa. Y eso no es sencillo, porque evidentemente son espacios perdidos que están ahí en muchos municipios, pero creemos que ha podido llegar la hora en donde las circunstancias nos puedan ayudar. Pues en ese ha llegado la hora, alcalde, y ahora vamos a seguir conversando sobre Chiclana de la Frontera. Yo le quiero preguntar también a Adolfo Borrero, que es consultor, como digo, también uno de los responsables de LABME, y desde esa perspectiva de consultor, también es historiador, americanista, un excelente conversador y un apasionado también de la revitalización de todas aquellas actividades tradicionales que también transmiten autenticidad y que también permiten algo, alcalde, que subyace la conversación, aunque no lo hemos abordado todavía más que la superficie, que es el de hacer también un gran crecimiento, pero sostenible en todos los sentidos. Adolfo, ¿cómo se le puede ayudar desde la innovación social a un ayuntamiento como Chiclana de la Frontera a abordar este proceso de transformación? Pues yo creo que básicamente poniéndose el mono de trabajo. O sea, en el sentido de, con una iniciativa como LABME y en los congresos,
congresos intentamos poner las luces largas, traer la gente que sabe, que mira lejos, que tiene las fórmulas de las cosas que funcionan, intentando conectarlo con las luces cortas de la gente que lleva el pan a la mesa. Creemos que Chiclana tiene una cosa muy buena. Creo el mandato que nos han dado aquí los emprendedores sociales es decir, si queremos conectar a la gente vamos a hablar su idioma. Yo creo que el idioma de la gente es lo que decía mi madre cuando era pequeño, que ibas a comprar algo y te decía, compra algo bueno, bonito y barato. Invertimos con un cierto modelo de turismo que no era sostenible, pusimos primero el barato, luego lo bonito, luego lo bueno, y en ese acorte de lo que pagaba el que venía a vernos, ¿sabes? Se lleva un poquito de hospitalidad, de porque somos como somos, que bueno, la economía de lo que somos uno es lo que peleamos, pero en ese recibo tenemos que hacerlo permeable. ¿Cómo podemos hacerlo permeable? Pues tirando de la bandera de la sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido de que cuidamos la oferta que damos, sostenibilidad ambiental, cultural, y en ese aumento de pagar de una manera ajustada por la calidad, meter en ese concepto de competitividad territorial el concepto de la sostenibilidad. Ese concepto de la sostenibilidad que tú has aportado un concepto en el sentido más amplio del término, porque no has hablado solamente de la sostenibilidad ambiental. A eso le voy a preguntar mucho a Joaquín Páez también desde la Confederación, precisamente sobre sostenibilidad ambiental. Pero yo digo que la sostenibilidad es como lo de la digital. Hace poco me preguntaba alguien, está en la industria, deberíamos de ver también la parte digital. Hablo de los medios, digo, no es que lo digital lo es todo. A día de hoy lo digital lo es todo, ¿no? Pues en este caso la sostenibilidad lo es todo, ¿no? Y tú, porque te conozco bien, subrayas mucho también y haces mucho hincapié en la revitalización también de aquellos oficios que transmiten autenticidad y que hacen comunidad. Hemos hablado en varias ocasiones de oficios de esa naturaleza que en Chiclana también existen, que están ahí. Aquí hay una materia prima singular de una potencialidad extraordinaria. El que lo ve de dentro entiendo que está muy acostumbrado, alcalde, José María, pero lo que lo vemos desde fuera, digo, Dios mío, qué potencial tiene esto, ¿no? Cuando hablamos de esto, tú decías, hablar el idioma de la gente. Vale, pues vamos a hablar el idioma de la gente. A hablar el idioma de tu madre y de mi madre, ¿no? Oye, ¿en qué consiste eso de la sostenibilidad social? Si hablamos de Chiclana, hablamos de los esteros, hablamos de la viña, ¿hablamos de qué? ¿Hablamos de la artesanía? Pues básicamente, yo creo que hablar el idioma de la gente, he escuchado a un alcalde que nos ha dicho, venimos de una economía, de la viña, de la tierra, del estero, del mar, que era una economía de subsistencia y hay que convertirlo en una economía de dignidad. Una economía en la que por ese recibo que paga la gente que busca esa calidad, que la calidad no es solo la materia prima singular, sino las personas que te lo hacen con las manos, que te dan el servicio, que te miran a la cara, que se preocupan de ti cuando estás siendo uno más. Decía cierto autor que dice que viajar es una forma leve de habitar, ¿no? Una forma de participar. La hospitalidad es algo que llevamos aquí en el ADN, bienvenidos hoy, ser más uno de nosotros. Si quieres ser uno de nosotros, siéntate a la mesa conmigo. Siéntate a la mesa conmigo como te cocina la gente de aquí, con la materia prima singular de lo que tenemos aquí. Recuperemos espacios productivos singulares, recuperemos los oficios, el saber hacer tradicional y conectemos eso con las industrias creativas y culturales. ¿Eso también es hacer ciudad, hacer comunidad? Yo creo que es básicamente hacer ciudad. Y si yo en la base de todo, lo ponemos al final, pero para mí debería ser lo primero, yo creo que hay un punto, y recogiendo el guante de Yolanda de la Fuente, de militancia radical, decir, para que todo esto funcione, la palabra sostenibilidad tiene que estar por encima de la inclusividad que está en la base de todo eso. Coser el territorio, coser a las personas, es dar oportunidad a todo el mundo a que conozca el relato de progreso, el relato de riqueza que puede tener su ciudad y darle las oportunidades, hablando su propio idioma y utilizando muchísimos de los recursos que ya están. Tenemos los recursos sociales, públicos, hacer un esfuerzo todos, lo público, lo privado, para poner las cosas muy sencillas para aquella gente que está en bolsas de exclusión o que no se sienten partícipes o protagonistas del desarrollo de su propia localidad, darle espacio para que participen. Eso es inclusividad. Para mí es la base de todo. Y recogiendo el guante de Yolanda, yo vengo del mundo de la discapacidad, a título personal, yo soy un soldado de eso y en ese sentido, pues, no, eso sería, quizá se puede interpretar de una manera subjetiva, yo creo que es una manera de competitividad, la autenticidad de quien está en la base de todo, yo creo que es lo que tiene que ser la base del desarrollo económico. Y al final yo creo que eso tiene mucho que ver, aunque eso ya entra casi que en el discurso político, de la defensa de unos servicios públicos de calidad por una sociedad del bienestar, que además es un objetivo común, que concita el consenso social de grandes capas de la mayoría de la población. Cuando hablamos de sostenibilidad, Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que promueve y también comparte estos objetivos y que promueve y alienta acciones como estos planes de emprendimiento social
en toda Andalucía. Yo le tengo que preguntar primero, evidentemente la sostenibilidad ha entrado en el discurso público. Y eso, como presidente de la Confederación, lo sabe perfectamente, lo defiende. Pero desde la Confederación también yo creo que hay algo más. Al final, los objetivos de la Confederación son objetivos también medioambientales en todos los sentidos. Se promueve y alienta este tipo de iniciativas porque desde la Confederación se entiende que no solamente se gestiona el gran recurso hídrico, el gran recurso de Andalucía, que es el Guadalquivir, sino que tiene que haber algo más. Bueno, nosotros lo tenemos fácil. Nosotros es que estamos obligados a hacer sostenible el recurso agua. Entonces, bueno, somos conscientes de que esa es nuestra obligación, pero además somos conscientes de que luego tenemos una segunda obligación, que es satisfacer la demanda de los usuarios. Entonces, nosotros tenemos, en la demarcación hay 950.000 hectáreas de regadío. Y sabemos que esas hectáreas de regadío generan economía, generan fijación de la población rural, generan oportunidades y, sobre todo, generan bienestar a la gente. Y nuestra obligación, y en lo que trabajamos, y trabajamos convencidos, porque además que es nuestra obligación, trabajamos con convencimiento, es que esa variante social, ese parámetro social, se conjugue en el difícil equilibrio con el ambiental. Creo que lo estamos consiguiendo y, sobre todo, creo que está trazado el camino. Ayer, en mi intervención durante la presentación, estaba hablando de cambio climático y ya, no sé si se me entendió bien, pero dije que, o quería decir que ya vale de hablar de cambio climático y hay que trabajar para mitigar los efectos del cambio climático. Ahí casi que te pregunto, Joaquín, por algo que para mí, digo siempre que es una obsesión en la discusión sobre las palabras, es que igual, en vez de cambio climático, lo que hay que hablar de alerta climática, ¿no? O de emergencia climática, hay que hablar, que la estamos viviendo a diario. Hay que hablar de alerta de emergencia, pero sobre todo hay que hablar de anticipación y de prevención y de trabajo previo y mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático, nosotros tenemos datos que nuestra demarcación lleva 25 años viviendo el cambio climático. Es decir, estamos viviendo, los últimos 25 años los estamos viviendo dentro de una variabilidad de clima que ha habido y que, bueno, llueve un 7% menos en los últimos 25 años con respecto a los últimos 100. ¿Vale? Entonces, llueve un 7% menos, hay unas aportaciones de agua a los embalses un 20%, un 21% menos y la temperatura media se ha elevado medio grado. Esos son los datos. Pero es que esos datos se mantienen hace 25 años. Por tanto, el trabajo, por ejemplo, de la Confederación desde hace 25 años es trabajar dentro del cambio climático pues para gestionar de la mejor manera posible. En ese sentido, también ser un agente proactivo en el cambio y la toma de conciencia, ¿no?, frente a la alerta climática, ¿no? Bueno, es que si no eres proactivo y si no consigues alianzas y compromiso de la gente, pues no se puede gestionar. 950.000 hectáreas de regadío, 900.000 hectáreas de regadío, se gestionan muy mal si tú no tienes una alianza con los regantes. Claro. Entonces, eso tiene que ser primordial, pero es que además se necesitan alianzas de todo tipo para conseguir entre todos lo que estamos a punto de conseguir, que es tener un buen plan hidrológico. Ahora, el año que viene, en el 22, se va a aprobar el plan hidrológico del Guadalquivir, que va a marcar el futuro de toda la cuenca con respecto al recurso agua durante 6 años. Entonces, no podemos prescindir de ninguna asociación o de ningún ayuntamiento, ni nadie que quiera opinar para realizar ese plan. Sí, porque conforme haya mayor participación, será más asumido por todos. Decía que la Confederación, yo entiendo que tiene ese papel, que Joaquín también lo confirmaba, de agente proactivo del cambio también a la hora de la toma de conciencia. Rosa, buenas tardes. Hola. Desde Andalucía Emprende también sois un agente del cambio. Del cambio, en este caso, también de la toma de conciencia. Cuando se habla de cultura de emprendimiento, yo creo que hay que hablar de iniciativa, ¿no? Y sois un agente activo también en ese cambio cultural y social de una sociedad que yo creo que demasiadas veces nos han dicho que no teníamos la suficiente iniciativa, y yo creo que hay que romper con un espíritu rebelde con ese tipo de tópicos y juicios preconcebidos que lastran también nuestra propia capacidad y nuestra iniciativa y nuestro poder de actuación.
Rosa, pero yo también te pregunto, porque sé que tienes una trayectoria muy solvente ya en este ámbito, si tú has ido percibiendo también ese cambio. ¿Crees que la sociedad andaluza cada día más es emprendedora y asume más, por ejemplo, estos modelos de emprendimiento social como el que desarrolla y empieza a promover ahora Chiclana de la Frontera? ¿En Andalucía se está notando ya ese cambio, en general, de la sociedad, eh? Permíteme que diga que estoy muy contenta de estar aquí y de estar con vosotros, porque tocaba. Y respondiendo a tu pregunta, sí, hay una tendencia a nivel nacional y yo creo que esta tendencia es muy positiva para todos. Y Andalucía se suma. En términos generales, ya una cuarta parte, un 70 y algo % de los jóvenes en España miran al emprendimiento como realmente una oportunidad profesional. Y la miran porque tienen unas razones, y esto es muy importante porque conecta con la innovación social. Ellos quieren emprender o se plantearían emprender porque quieren poner en marcha iniciativas que tienen, inquietudes, y la mayoría de las veces están ligadas a cosas que ven en su mundo, en su entorno. Y esto es innovación social, es decir, emprender es dar soluciones a problemas que tiene el entorno en el marco de la sostenibilidad, del día a día de las personas, de la calidad de vida y evidentemente los jóvenes cada vez se dan cuenta que pueden poner en práctica su idea, pueden tener iniciativas y tienen dos claves fundamentales. Lo pueden hacer de una manera independiente, es decir, ya no es tanto que están encorsetados para entrar a trabajar en corporaciones, aunque debo decir, y lo sabéis los que estáis aquí conmigo, que hemos sido Andalucía tradicionalmente una región que tenía vocación administrativa, funcionarial, pero esa iniciativa cada vez lo abrazan más los jóvenes y esa capacidad de transformación social. Entonces, en Andalucía no vamos a ser menos, estamos ahora mismo, y lo sabéis, liderando esta transformación, este dinamismo de los jóvenes. Ojo, sin triunfalismo, hay un 50% de paro juvenil. Entonces, yo creo que esta es una de las claves a tener en consideración. Sí, y yo creo que también ahí, cuando hablas de transformación social, inquietudes, ha utilizado ese término, el de inquietudes. Yo creo que al final, cuando hablamos de innovación social, hablamos también de unas corrientes climáticas de opinión. Hace poco, en una conversación, hablábamos sobre algo que yo creo que es determinante. Si hace 3 o 5 años hablamos sobre el Me Too o sobre la preocupación por el medio ambiente, bien o no, naturalmente que lo había, pero no estaba tan latente como lo está ahora, ¿no? Ahora hay una realidad, tomamos conciencia también desde las instituciones, entre otras cosas, porque la sociedad también avanza y es muy consciente. Es decir, al final tú también tienes que adaptarte a las necesidades del entorno, ¿no? Es decir, ahí las administraciones que están teniendo una actitud, yo creo que cada día más proactiva, pero realmente lo que están es detrás de una corriente social que está ahí y que tú tienes que adecuarte a ella, ¿no? Porque si no, no la sirves, ¿no? No sirves a la comunidad a la que tienes que prestar el servicio, ¿no? Totalmente ha cambiado y los que estamos aquí, ¿no? Hay gran parte del equipo de Andalucía Emprende que verdaderamente son los protagonistas de la transformación que estamos haciendo. Los emprendedores han cambiado y han cambiado los emprendedores y lo estábamos viendo antes, ¿no? Estábamos viendo a Teresa, a Diego, a Dori, a Ana, a Isma. Los emprendedores que vienen a vernos Andalucía Emprende nacen con un gen social y nacen con ideas que no se ajustan al emprendimiento de toda la vida y que requieren por nuestra parte una actualización de lo que son, y lo hablábamos antes, ¿no? Nuevos modelos de negocio, introducir lo digital como parte de la propuesta de valor que hacemos y algo súper esencial que acabáis de decir, y ahora entro un poco en el entorno de lo que estáis hablando, la autenticidad. Llegan emprendedores que lo que quieren realmente es hacer algo que les llena y lo quieren hacer en su tierra y no quieren aprender o descubrir muchas veces sectores inexplorados. Es que lo tenemos, lo hemos visto. Son muchas veces el aprovechar pues la ganadería, el aprovechar la agricultura, el entender desde la autenticidad que se puede emprender con una visión social y lo hablamos antes con Aitor de Mondragón. Y ser rentable no. Muy rentable. Ahí, y ya introduzco que sea una conversación y podéis interrumpiros los unos ya a los otros todo lo que poco, queráis. ¿no? Exactamente. Ahí va. Pero porque yo creo que ahí lo que acaba de contar Rosa, hay dos líneas fundamentales que son importantísimas, ¿no? La primera de ellas tú decías, oye, es que la innovación no significa que
bueno, que no tenemos que poner que, por ejemplo, aquí en Chiclana haya que tener expertos en bioética, sino que de lo que estamos tratando es sobre el territorio, aprovechar los recursos del territorio, aportando innovación, autenticidad, originalidad, capacidad de explotar sosteniblemente los recursos, ¿no? Al final de lo que estamos tratando es de ser originales con lo que tenemos en el ámbito más local, ¿no? Al final, alcalde, ahí te pregunto, pero puede participar, podéis participar cada uno de la conversación. Al final se trata de innovar desde lo que tenemos, no esperar siempre a buscar cosas nuevas que a veces igual no existen, ¿no? Por eso decía antes lo de ordenar, ¿no? Es muy importante ahí potenciar eso, ¿no? Hay una tendencia a la hora en todas las ciudades de tener siempre el mobiliario que se compra y todos son los mismos, de los árboles, de los suelos, de tal manera que se ha ido perdiendo autenticidad en las ciudades y hay una uniformidad... La tematización de las ciudades, ¿no? Decorativa, que le quita la personalidad, ¿no? Claro, cuando viajas te das cuenta si ese pueblo es un pueblo auténtico o es un pueblo que ha ido perdiendo a base de transformaciones lo que era el sello del pueblo, ¿no? De algún modo eso que ocurre en la vía pública es algo también puede ocurrir en la mente o en el sentimiento, en el alma del municipio. Lo que estamos diciendo es qué importante es incorporar al alma del municipio todos esos elementos, porque además empresarialmente y turísticamente, por ejemplo, va a ser destino más cualificado, más querido y más demandado si el destino es más auténtico. Y si respeta su singularidad, ¿no? Dicho en pocas palabras, al de Madrid no lo vamos a asombrar a base de mármol, porque en calidad y en mármol seguramente pues vendrá el señor harto. Le vamos a seducir más con una cocina o con un producto que es de la tierra o con un vino que es de la tierra y que se le explica todo eso, ¿no? Yo creo que ese es un poco el ejemplo de por dónde va la cosa o por dónde debería de ir la cosa, precisamente para generar la heterogeneidad correspondiente y disfrutar de todas las visitas y disfrutar de los distintos municipios, todos ellos diversos. Sí, Adolfo. Yo creo que en la misma línea, yo aprovecho para coser ahí porque creo que ahí es donde está lo esencial. Si apostamos por un producto de calidad que sea auténtico y que sea bueno, en la base de todo está la buena gente. Entonces, la buena gente es alguien que es capaz de conectarse a ese modelo, y hay gente, muy buena gente, que yo creo que es el verdadero yacimiento de talento posible que tenemos. Tenemos que atraer talento de las buenas cabezas. Ahora los digitales nos permite conectar con gente de todo el mundo que nos ayuda, que nos pone la luz en larga, pero yo creo que hay que reconectar con toda la gente. En concepto que hay que forzar la visión de lo público diciendo tenemos reserva de empleo, tenemos posibilidades de cierta manera abrir ventanas a la competitividad de aquella gente que menos puede por entornos familiares discapacitantes, ¿sabes? Entornos discapacitantes tanto en capacidades económicas como en capacidades intelectuales, pero a partir de ahí yo creo que hay que escribir un relato que es inclusivo en diciendo, señores, que esto además hay que reconectarse con lo que somos, que es lo que han sido vuestros abuelos, que esto además es fuente de valor y que esta fuente de valores es participativo para todo el mundo. Esa reconexión, y os pregunto todo, es una reconexión también emocional, ¿no? Fundamentalmente. Básicamente, ¿no? Al final, muchas veces el emprendimiento tiene que ver, Rosa, que también con la autoestima, con la necesidad de... Es un ejercicio también de autoestima, de fortaleza, es decir, yo voy a salir adelante con lo que soy, puedo hacerlo. Ahí, desde la Administración, lo que también hay que pretender es fortalecer esa autoestima para que tire hacia adelante. Pues sí, emprender no es fácil. Estamos hablando hoy aquí de emprender con propósito, emprender teniendo muy claro que partes de un problema y te enamoras del problema, no del producto, de la solución. Lo que quieres es resolver algo y además resolverlo en comunidad de manera innovativa, aprovechando lo que sabes, tu experiencia y conectándolo con el territorio y a partir de ahí crecer. Yo creo que es muy importante, sí, esta fuerza, ¿no? Esta garra, esta seguridad, pero también comprender que tiene que ser muy responsable y que ante todo tenemos que aprender a emprender, lo hablábamos antes, ¿no? Que es necesaria la formación, porque muchas veces, y yo creo que lo sabéis, el emprendimiento suena muy bien
Y parece que el emprendimiento social está al alcance de todo el mundo y no. Emprender es un tema que requiere tener unos mínimos conocimientos no solamente del sector en el que emprendes, del problema que quieres resolver, pero también de temas económicos o jurídicos. Y nosotros, básicamente, lo que hacemos en Andalucía Emprende es que la gente aterrice y que sepa que las ideas tienen que ser viables. Y, ojo, el problema tiene que estar pegado a la rentabilidad. Claro. Y tenemos que trabajar en hacer mínimos productos viables para que eso ocurra. Y aquí, sigo en la conversación, hemos visto hoy algunas experiencias de asociaciones, como la que estábamos viendo de Trafalgar con Ana y Dori, que nacen muy pegadas para hacer pues esta concienciación que hablabas tú, de la concienciación medioambiental, de cómo cuidar lo que somos, pero que a partir de ahí se profesionalizan. Entonces, hacen falta herramientas de gestión empresarial, modelos de negocio, tecnología y, de verdad, innovación. Ahí por hibridar un poco... una cosita. Sí, además te iba a preguntar sobre Porque es eso. que al hilo de lo que estaba diciendo, mira, ayer firmaba yo un acuerdo con Microban de la Caixa, si no estáis de patrocinador, que esté el año que viene, porque debería, 1 millón de euros para proyectos de emprendedores, para pymes, para autónomos, en definitiva, para todo este tipo de asuntos que estamos hablando, con préstamos de 25.000 euros a devolver en 72 meses. Y yo le preguntaba a ellos, digo, ¿qué porcentaje de morosidad tenéis? Muy bajo, me dijo, muy bajo, porque es el proyecto en el que cree el promotor. Claro. Le pone toda la fuerza y todas las ganas. Y al final son proyectos que tienen tanto corazón y tanto sentimiento que al final salen y ganan. Y esa es la clave. Pero necesita un empujoncito. Sí, en ese sentido parece que son como el empresario y el emprendedor en este caso lo que tiene es un fondo de inversión, pero un fondo de inversión emocional, ¿no? Claro. Una cosa también, me decía un alcalde hace un par de días, José María, los alcaldes al final lo que tenemos que hacer es crear también las condiciones para que ese emprendimiento pueda desarrollarse y es capital el papel también de instituciones como Andalucía Emprende, pero lo que es un ayuntamiento, porque yo entiendo al final el emprendedor lo que hace que va, bueno, ya últimamente lo que va también al alcalde directamente, pero va al ayuntamiento, es que se presenta directamente en el ayuntamiento, ¿no? Nosotros somos, como además soy biólogo, pues el término es adecuado, nosotros somos catalizadores. Claro, es verdad. Entonces, ahí está. Nos dedicamos a ensamblar las piezas para que se produzca esa potencial de activación y surja el producto. Exactamente. Joaquín. Yo quería hacer un apunte sobre la innovación, la pregunta que has hecho sobre el valor de la innovación. En la cuenca del Guadalquivir, de todas esas hectáreas de regadío que hay, están modernizadas el 75%. Ayer, la empresa pública Sellasa, del Ministerio de Agricultura, firmaba un convenio con un pueblo de Granada, Cuevas del Campo, que va a transformar el pueblo completamente. Va a pasar de regar, como se regaba antes, a una modernización de 8.000 hectáreas. Yo tuve la oportunidad de estar con la alcaldesa y con el presidente de Sellasa cuando se firmó la transformación, y tú ves en las caras de los regantes y de la alcaldesa que les va a cambiar la vida. Claro. Y les va a cambiar la vida gracias a... Van a consumir menos agua de la que consumían antes, pero van a tener unas expectativas económicas y una actividad económica muy superior, y además va a ser siempre con unos parámetros sostenibles mucho mejores. Pero en ese sentido, además, en la labor que vosotros hacéis también, hablaba antes José María me ha encantado lo de catalizadores, ¿no? Pero ustedes sois catalizadores, pero también conciliadores de ese desarrollo socioeconómico con el respeto al medio ambiente, porque entiendo que esa sí que es la cláusula medioambiental de cualquier convenio. Efectivamente, pero somos desde el territorio. Claro. Yo lo digo cariñosamente, nuestros clientes son los alcaldes. Claro. Yo ahora solo hablo con alcaldes, fundamentalmente hablo con alcaldes y con alcaldesas. Entonces, todos los pueblos de la demarcación, bueno, todos los alcaldes quieren lo mejor para su pueblo, y muchas veces los medios rurales pasa precisamente por esa transformación. Entonces, cualquier cuestión de innovación que permita esa transformación es muy importante. Y desde la Confederación, bueno, en este plan que vamos a presentar en el año 22, hemos trabajado para transformar regadíos en zonas muy importantes para asegurar, por ejemplo, las 37.000 hectáreas de arroz, claro, que somos el máximo productor de arroz de Europa,
Sevilla, la provincia de Sevilla es la provincia donde más arroz se produce de toda Europa. Lo vamos a asegurar, vamos a permitir que en Córdoba, en La Carlota y Santa Ella haya 7.000 nuevas hectáreas de regadío. Yo estuve en Córdoba anunciándoselo a los alcaldes y literalmente lloraban. O sea, literalmente lloraban, porque es que de repente se le transforma el pueblo. Y pueblos que se están despoblando, aparece la oportunidad. Hecho spoiler de la siguiente pregunta, porque eso al final también apuntala también a la propia comunidad en el territorio, ¿no? Entonces, y permite que no haya esos escenarios de despoblación por la falta de esperanza, por la falta de oportunidades, ¿no? Esa es la historia. Rosa, en eso también es un catalizador Andalucía Emprende, ¿no? A la hora de buscar, porque Andalucía Emprende, como otras instituciones, yo digo que se ha convertido en una de esas redes sociales del sur, ¿no? Porque al final generas ese efecto red que en comunidad permite explotar mejor las potencialidades de la actividad socioeconómica, en este sentido, como instrumento y herramienta para aprender a emprender, ¿no? Totalmente. Yo quisiera, aquí estamos hablando de Cuevas del Campo, nosotros tenemos actividades ahí en Cuevas del Campo, que es verdad que es que te cambia la vida del territorio y la visión de la gente. Estábamos hablando, he tenido la suerte además de estar con el alcalde, ¿verdad?, que hemos estado charlando, y no te lo he dicho, pero aprovecho también para decirlo aquí. El plan es todo un acierto, es muy inspirador para otros entornos, otras localidades, y decirte que Chiclana, en la provincia de Cádiz, está en el top 3 de emprendimiento. Tenéis un gen emprendedor importantísimo de iniciativa. De Chiclana han salido proyectos que ahora mismo son número 1 porque han dado soluciones con Living Hotels, que todos lo estáis escuchando, ¿no?, de cómo los hoteles se utilizan de una manera distinta con todo este tema de la pandemia. Surgió aquí, ahora está en otros entornos, ¿no?, pero Glamping Hub, o sea, quiero deciros, y luego estábamos hablando con Isma, ¿no?, que está trabajando en inserción. Entonces, quiero deciros que cuando hay personas que apuestan por esto, como vosotros, ¿no?, desde distintos ángulos, hay entidades, ¿no?, que saben que son los catalizadores y se juntan en comunidad con otras entidades, ocurren cosas increíbles, ¿no? Y sí, nosotros ahora mismo trabajamos en colaboración con ayuntamientos, con entidades que tienen una proyección en Andalucía, pueden ser de Andalucía o no. Estamos además generando, y aquí con LABME estamos generando realmente un ecosistema. Se habla mucho de ecosistema, pero ecosistema es una comunidad que coopera, que se ayuda y demás, y creemos que el valor de emprender. Y que tampoco sabe de fronteras, ¿eh? Claro, es que ahora mismo el emprendimiento es global. No, tú puedes trabajar recuperando un tema de artesanía, pero que puede ser un modelo replicable, no escalable, porque no tiene un uso intensivo de tecnología que te permita trabajar con muy pocos recursos para crecer mucho y tener alta rentabilidad, pero sí puedes llevar esa experiencia, replicarla, mejorarla y conectarla con otras. Y respondiendo a lo que dices, que yo creo que es la clave, la necesidad de trabajar en red. Ninguno de los que estamos aquí somos mejores y conectada la experiencia, los técnicos de Emprende trabajando un CADE con otro, esté en Almería o esté aquí, podemos resolver problemas, porque ahora más que nunca la administración pública no tiene la respuesta, la tiene en colaboración con las empresas que muchas veces tienen problemas de cómo trabajan un residuo o no, o de cómo trabajan con un colectivo o no, y con otras entidades. Pero ahí también, y os lo pregunto a todos, y ahora te voy a pasar, Adolfo, pero un poco también el papel de las administraciones, de catalizadores, pero también en términos de operaciones de desatascadores. Es decir, al final tienes que dedicarte a quitar cuellos de botella, ¿no? Es decir, es que un emprendedor lo que se encuentra con, y no exagero, 400 trámites para montar un negocio, o 1.800, es que es literal, que no es una exageración. Es que te puede pasar que te encuentres con centenares, que termine siendo los 12 trabajos de Hércules. Y en ese sentido, es verdad que, por ejemplo, José María, el trabajo de un municipio, aparte evidentemente de catalizar, oye, es simplemente abro la puerta y te permito facilitar, ¿no? La administración electrónica está ayudando mucho a detectar los cuellos de botella. Claro. Porque frente a los papeles de la mesa, ahora ya está controlado dónde hay cuellos de botella y por qué. Claro. Se va a poder reconducir procesos administrativos para ir más dinámico en todo eso. En eso también nos puede hacer falta, antes hablábamos, charlábamos, y me acordaba yo de
de un artículo que había leído con motivo de las elecciones en Alemania, que decía: Alemania es un país que apenas tiene banda ancha y que la administración electrónica literalmente ahora mismo es un sueño, básicamente una administración de papel. A veces también nosotros tendríamos que tener un discurso, no digo que complaciente, pero sino de mayor fortalecimiento de nuestra estima, de que sí estamos intentando hacer las cosas bien y que vamos avanzando, ¿no? Que yo creo que eso también es un acicate para seguir avanzando, ¿no? Es decir, nosotros, nuestras administraciones, poco a poco, hay mucho por avanzar, pero se están modernizando y están cumpliendo también con esa labor. Cuando estamos aquí, vuestro discurso es ese, de todas las administraciones, de toda naturaleza, pero es un discurso muy claro y que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio y aquí me gustaría escucharos. Es que nosotros que nos dedicamos al emprendimiento muchas veces llegamos, y lo hablábamos antes, tienes que ser creativo, tienes que escuchar al cliente, tienes que darle respuesta ágil. O sea, hablamos de agilismo y la administración tiene que incorporar la cultura del agilismo y de poner en el centro al cliente, que no es usuario, es el que te importa, es nuestra razón de ser. Yo creo que ese es el gran modelo. Joaquín. Sí, bueno, yo abundando en esto, a ver, yo creo que las administraciones públicas son más eficientes de lo que nos parece en realidad. Exacto. Muchas veces cuando te encuentras en algunos foros y se reclama o se dice que tenemos que ser más ágiles, es verdad, todo puede ser más ágil, pero también hay que dar importancia a los que trabajan en las administraciones públicas, porque en esos mismos foros algunas veces se dice: hay que adelgazar la administración. Y como tenemos que adelgazar la administración, pero claro, si tú, voy a poner un ejemplo pequeño, si tú te quieres hacer un pozo en tu casa, se llama pozo de sección B, tienes que pedir autorización a la Confederación del Guadalquivir si estás dentro de la demarcación. ¿Qué te la da? Hasta 7.000 metros cúbicos al año te la da. Pero claro, hay que hacer el papeleo. Si tú adelgazas esa administración, las personas que se dedican a la gestión de ese trámite, de ese expediente, bueno, pues son lógicamente menos ágiles. A nosotros nos entran 10.000 peticiones todos los años de pozos de sección B. Solo estoy hablando del pozo de tu casa. Claro, entonces vas a foros y dices: no, muchos funcionarios. Nosotros somos 675 funcionarios, laborales y funcionarios, actualmente. Hace pocos años, 10, 15 años, había más de 1.000. Ha descendido 300, casi 400 personas que trabajan en Confederación. Lógicamente, pues los trámites a los que nosotros dedicamos, que son inmensos, un universo, bueno, pues se ven ralentizados. Pero yo creo que la sensación que se tiene de las administraciones es un poco parte de una posición demasiado exigente. Somos más ágiles de lo que parece. Sí. Y termino. Y la interconexión y el trabajo conjunto entre diferentes administraciones es fluido. Es decir, no hace falta. Yo trabajo con la Junta de Andalucía con una normalidad, vamos, como si fuéramos del mismo departamento. Entonces, eso muchas veces la gente... Sí, porque ese efecto red está en las administraciones y es verdad que va más allá de determinadas leyendas urbanas, Adolfo. En ese sentido, yo por bajar la pelota al suelo, ¿no? Es decir, desde el AME, ¿qué es lo que pretendemos? Pues aprovechar una oportunidad de que tenemos la Confederación Geográfica del Guadalquivir con un estilo de gobernanza muy abierto, muy moderno, muy que necesitas, ¿no? Muy pensando en el usuario, en el que, como ejemplo práctico, yo digo, bueno, pues me explicaba algo que deberías explicarlo tú un poquito mejor, porque yo de ingeniero poco, yo soy más bien de letras, me decía unidad de cuenca, ¿no? Yo lo traduje para entenderlo yo, es decir, la República Independiente del Agua, ¿no? Que trata con, entre comillas, con una serie de alcaldes, yo miro desde la innovación, ¿no? La República Independiente, si yo vengo como un emprendedor y hablo, me encuentro un alcalde receptivo, me encuentro una responsable de administración receptiva, que queremos coser cosas diversas, que está por construir, modelo ágil, ¿no? De construir un mínimo posible, consigues apostamos por la artesanía porque es la oportunidad para ir creciendo ese producto mínimo viable. Adolfo, yo creo que eso es un concepto de administración en abierto, ¿no? Administraciones Efectivamente. abiertas. Entonces, cuando tú consigues ese espacio, pues un plan de emprendimiento social, la obligación que tendríamos nosotros es intentar que eso se convierta en un modelo que pueda ser replicable en la medida que lo habiten de abajo arriba los propios territorios. Entonces, es una inmensa oportunidad. En la mesa que estamos aquí, yo no quiero dejar pasarlo, coser las instituciones que están aquí, después cuesta mucho trabajo porque nosotros somos pequeñitos y ellos manejan muchísimas cosas. Es decir, de aquí tiene que salir algo que trence para que podamos ir a Chiclana a mirar a la gente
que lo que quiere llevar el pan a la mesa, que quiere oír la caja registradora para poder con eso pagar unas nóminas que son dignas, porque en la redignificación de los oficios está eso que no se han perdido porque eso no daba lugar a un plan de vida. Hay que decirle a los jóvenes que eso da lugar a un plan de vida en el que el salario emocional es importante, que la rentabilidad social es muy importante desde el punto de vista del emprendimiento, pero eso pasa porque se concentre todos los esfuerzos en que tenemos un recibo de un turista que cumplimos con la promesa de producto, y esa promesa de producto hay una parte que tiene que ver con las administraciones que me dicen, si usted me dice que esta agua está limpia, es del Guadalquivir, o esta Urta, tal, o que esta Enea es ecológica, yo tengo que pasar unos controles que espero que sean lo más ágiles, los más digitales posibles, pero en esa promesa de producto es donde está el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, que podamos construir un espacio en el que podamos reconstruir, revisitar el espacio económico. Cuando hablamos de la reconstrucción de ese espacio económico, también desde el concepto de la identidad de lo social, de lo colectivo, de la comunidad, ¿no? Porque aquí no hablamos de un ejercicio de individualismo. Al final, estamos aquí porque existe esa corriente de opinión también, porque el clima social, y ahí te lo pregunta el alcalde José María, ahí hay un clima social que reclama también que desde sus instituciones y administraciones se abran esos espacios. Es decir, hay gente que reclama, tiene inquietudes sociales y, por ejemplo, un ayuntamiento tiene que canalizar esas inquietudes para que luego sea la gente la que se mueva, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión sobre los espacios. Me parece que los ayuntamientos nos estamos quedando pequeños y creo que cada vez más hay que tener un concepto a la hora de abordar los temas de empleo y de economía, al menos en el ámbito de comarca. Sí, Estamos en la Bahía de Cádiz, ¿no? Sí. Y es absurdo hablar de Chiclana a solas, o de San Fernando a solas, o Cádiz a solas. Oye, por lo menos que hay un cierto concepto metropolitano. Pues si esto se hiciera donde vengo yo, en Sevilla, nos mataríamos entre todos. Pues no me cuesta trabajo decir que he fracasado en el esfuerzo de esta filosofía. He fracasado. Y he intentado con mis colegas alcaldes y alcaldesas, creo que es importante que el concepto esté por encima y es muchísimo más sencillo abordar todo esto en un ámbito, por ejemplo, Bahía, que en ámbitos locales. O sea, Plaza de Toros como la del Puerto está en el puerto, este palacio está aquí, el Villamarte está en Jerez, y hay elementos que hay que considerarlo en clave comarcal, lo cual genera una mayor capacidad a la hora de ser más eficientes los recursos que tenemos y de rentabilizar todo y de generar muchísima más economía. No podemos generar duplicidades un tanto absurdas y creo, seguramente en algún momento hasta yo habré contribuido a esas duplicidades absurdas, seguramente. Pero creo que es muy importante que en esta economía en la que vamos entrando seamos capaces de tener la vista larga que hablabais vosotros antes, precisamente para que siempre existan recursos. Ahora estamos en un momento de fondos que va a ser lo nunca visto. O sea, cuando el famoso plan que llegaron los ayuntamientos un dinero y tal, estamos hablando de 8.000 millones. Estamos hablando ahora de 70.000 más 70.000 millones en 6 años. Una barbaridad, una barbaridad. Y tenemos que aprovechar para acertar en la modernización, en la digitalización, en la economía verde, en todos estos elementos, en la igualdad, en todos estos elementos que se está hablando, para que demos un salto que nos permita ser muchísimo más competitivos. Ahora mismo, por ejemplo, hoy es noticia que se ha anunciado que para finales del 22 se pueda poner en marcha el tranvía. El tranvía lleva desde el 2004 que se firmó aquello, 2003, pues lleva tiempo, ¿no? Todavía no sabemos cuándo se vaya a poner en marcha, si el tranvía va a salir cada 15 minutos o va a ser un tranvía testimonial que salga cada hora, como es el autobús que hay ahora. Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, que hay elementos en donde es muy importante que rompamos las fronteras, porque la gente, uno nace en Cádiz, vive en Chiclana, trabaja en el puerto y se va a disfrutar a Jerez. Sí, ahí hay de todas formas, José María, que lo que pasa es que has abierto una espita para 3 mesas redondas. El del tema metropolitano, lo digo porque se produce una situación paradójica cuando discute sobre estrategia de ciudad, que normalmente estás hablando de cuál es la gran
o la gran discusión del crecimiento entre las grandes ciudades, las grandes áreas metropolitanas. Y resulta que a nosotros nos cuesta tener espíritu metropolitano cuando en otros sitios eso ya esa discusión está más que superada y lo que están en otras cosas. Joaquín, disculpa. No, yo solo quería apuntar al hilo de lo que ha dicho José María, que me parece acertadísimo, es que eso es el principio de unidad de Cuenca. Claro. El principio de unidad de Cuenca es que, Sofía. yo siempre lo digo, lo explico bastante bien. Cuando entra alguien a mi despacho y dice, en Córdoba, dice, o en Granada, digo, ¿usted ve ese mapa? Digo, ¿ve las rayitas que diferencian las provincias? No están. Solo está la rayita que diferencia la cuenca del Guadalquivir de la del Segura, de la Mediterránea andaluza y de la Guadalete-Barbate. Ese es el principio de unidad de Cuenca. Da igual que estés en Martos Jaén, que estés en La Rinconada. Y el arroz y los olivos tienen exactamente el mismo tratamiento por parte de la Confederación, aunque consuman cantidades de agua muy diferentes. Y ese es el principio de unidad de Cuenca. Y ese principio de unidad de Cuenca es el que ha dado cuerpo a la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua se basa en el modelo de las confederaciones. Podemos presumir, los españoles, que presumimos poco, de que la modernidad en la gestión del agua proviene de confederaciones que ya tienen desde el año 1926. Entonces, yo creo que eso hay que mantenerlo y en el ámbito local, por supuestísimo, por supuestísimo. Hablamos de la unidad de Cuenca. Yo quiero preguntar a Adolfo directamente la unidad de Cuenca del plan de emprendimiento social. ¿Cuál es, en el plan de emprendimiento social, por ejemplo, cuál sería esa unidad o los principios básicos que tiene que tener un plan de emprendimiento social como el que va a arrancar Chiclana de la Frontera? Yo creo que te lo pregunto como experto. el Y, hombre, plan- que tiene una capacidad de síntesis que si no nos tiene hasta las 10 de la noche. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo creo que empezar por donde hemos empezado, es decir, ponerte el mono de trabajo y escuchar. Yo creo que poner el mapa de escucha y llegar y decir, no como paracaidistas, que venimos con una receta que traemos aquí y enseñar a la gente a ser la gente. No, la gente es lo que es y lo que vale, lo auténtico es que la gente sea como es, la economía de lo que somos. Construyendo eso, yo creo que hay que ser muy pragmático. Yo pues ya me quito un poco, me pongo la camiseta militante. La primera capa es la inclusividad territorial, lo que tú has dicho de coser, es decir, que no haya diferencia en el diseño. Queremos que esto tiene que ser un asunto de todo. Y encima yo pondría materias primas singulares, que estamos hablando desde el producto kilómetro cero, estamos hablando desde las eneas, la arcilla, el pescado, el pescado del despesque de los esteros, el atún de Almadraba, etcétera, etcétera. Reconstruir los espacios productivos singulares, que muchos se están perdiendo porque no eran espacios muy dignos. El espacio, como aquí he escuchado yo al chaval que me ha parecido inspiración, la pajarera, ¿no? Dice, era un tercer piso. Bueno, pues un tercer piso sin ascensor, donde está la creatividad antes, eran los talleres donde la gente... Pero se puede reconstruir esos espacios productivos de manera que podamos reproducir esos procesos, ¿no? Esa reingeniería de procesos, salvando todo aquello que se puede rescatar, porque ahí es donde está la autenticidad. Y encima de eso hay que hablar a los mayores. Estamos hablando de los jóvenes, pero hay que el patrimonio generacional hay que escuchar a aquella gente que están en la base de que se hayan podido hacer tele, que se hayan podido hacer muchas cosas. De la transmisión del Que oficio, gente con mucha en este humildad caso. consiguió que sus nietos o sus hijos hayan podido estudiar y estén haciendo y puedan disfrutar de eso. Ahora hay que escucharlo, porque eso no porque por decencia y por dignidad, que es fundamental, claro, sino también porque esto está en la clave del valor. Y encima de todo eso, entonces hay que buscar las nuevas tecnologías, la creatividad, las industrias creativas para decir, bueno, ahora vamos a conectarnos para rescatar el talento posible que estamos aquí y el talento posible que puede venir aquí a vivir con nosotros, a vivir como nosotros el tiempo que ellos quieran. Entonces, en ese sentido, habrá que hacer un esfuerzo, sobre todo de escucha, de un diseño universal. Yo vuelvo a insistir, yo milito, me has pedido militar, yo milito, ¿vale? En un diseño universal de la ciudad en el que básicamente empecemos a contar en lo deseable, yo creo que los políticos tenéis que centraros en lo posible, pero los demás tenemos que irnos desde la innovación social a pensar lo que debería ser deseable, en los sueños debería ser, pensando en aquella gente que no puede. Ahora intentar convencer a la gente joven, que son los que tienen el pulso, para que ellos quieran. José María, cuando Adolfo habla de esa necesidad de una escucha, desde un ayuntamiento se escucha, vamos, no hay administración más cercana, más pegada al territorio que te voy a contar, ¿no? Pero al final, cuando hablamos de escucha, hablamos de participación, ¿no? De darle la voz a la gente, ¿no? Cuando hablamos de un plan de emprendimiento social para Chiclana, José María, tu idea, cuando hablamos de escucha, ¿eso cómo lo traducimos, digamos, lo pegamos al territorio, a la superficie? Escuchar se escucha todos los días, pero también tiene que haber una manera de escuchar, ¿no? En este caso, ligada con esa recuperación del oficio, de valores, de la autenticidad. Yo creo que estamos con determinados intangibles, pero que luego son tangibles, ¿no? Bueno, ese plan de emprendimiento social, que me ayudará desde también la experiencia
de profesionales como Adolfo, pero va en esa línea de escucha, vale. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que ya escuchas en Chiclana sobre todo esto? Yo creo que es importante primero para trabajar, hacer un recorrido histórico de qué éramos y qué somos y por tanto qué hemos podido perder o incorporar en el camino, para llegar a un análisis certero. A partir de ahí, pues evidentemente se generan voces actuales que cada cual tiene su análisis. Nosotros tenemos un tejido en Chiclana bastante intenso de colectivos y creo que merece la pena que se oiga todas esas voces, porque normalmente nunca somos todos poseedores de la verdad, ¿no? Sino que cada cual pues tiene su razonamiento para que su verdad sea la cierta, ¿no? Si tú eres permeable a comprender que los demás tienen parte de razón, podemos comenzar a tener una cierta garantía de éxito. Si nosotros estamos convencidos de que somos nosotros los únicos y los demás están equivocados, lo normal es que te equivoques. Porque hay muchas sensibilidades y muchas maneras de pensar. Y a la hora de acertar, pues igual que a uno le gusta el rojo y el amarillo, pues el rojo es perfecto y el amarillo también. Pues en las actividades, pues algo parecido, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que seamos capaces de oír a todas las voces más plurales y distintas y diversas que hay, porque seguro que habrá oportunidades de economía para todas ellas, tanto como colores. Al final, un plan de emprendimiento social es al final un GPS para la ciudad, para la próxima década. Dibuja también qué quiere ser la Chiclana de 2030, por utilizar esa fecha tan recurrente, ¿no? Al final estás dibujando también qué modelo de ciudad queréis, un modelo participativo en el que todo el mundo aporte también su punto de vista que quiere. Oye, y entendiendo que me queda mucho con lo que tú contabas antes, con una mirada mucho más metropolitana, en la que no haya tanta frontera imaginaria, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de esa visión, de esa Chiclana abierta que queréis para la próxima década, ¿no? Nosotros lo que quisiéramos es que incorporáramos otros elementos identitarios de la ciudad y del sentimiento de la ciudad y que eso haga en términos de calidad de vida más rica Chiclana. Nosotros nos valegramos de ser una ciudad que tiene una importante calidad de vida, pero no queremos que avancemos, no queremos avanzar en un encefalograma plano, sino queremos avanzar creciendo en riqueza intelectual o en riqueza de todo lo que es el patrimonio etnográfico del que tiene la ciudad. Entonces ahí la economía social seguramente nos puede ayudar a que incorporemos distintos inputs de cosas que tendrían que estar y que no están, o elementos que la nueva Chiclana que ha surgido con muchos chiclaneros y chiclaneras que vienen de fuera, claro, incorporan para el mayor crecimiento, la mayor potencial riqueza que tiene la ciudad en términos de lo que pueda suponer el sentimiento la ciudad. Porque yo le tengo mucho miedo a esa ciudad plana en cuanto a la monografía que a veces se traslada pues desde la cultura del consumo, en donde todos somos iguales y por tanto somos menos. Es muy importante, no sé si se me entiende lo que digo, pero creo que una cierta singularidad, ¿no? Creo que es fundamental que cada singularidad de los municipios, cada input, por pequeño que sea, es importante y relevante. Ahí no vamos a utilizar un término, José María, pero tú básicamente estás hablando de una ciudad que tenga alma. Claro. Vamos terminando, Joaquín, aunque sean 30 segundos cada uno. Joaquín, ¿qué idea fuerza trasladarías para de lo que estamos hablando de emprendimiento social? Ya lo has contado, pero bueno, ese papel de la Confederación Nacional como agente también. Bueno, más que idea fuerza, yo lo que quiero trasladar es lo que dije el otro día, ayer en la presentación. La Confederación es una administración pública que tiene que estar abierta, claro, a la innovación, a los emprendedores, a la tecnología, a las nuevas tecnologías, porque nos interesa a todos. Nos interesa a nosotros para cumplir nuestra función y le interesa a la sociedad en general para ser una sociedad mejor. Entonces, nosotros abrimos las puertas a todo el mundo, procuramos abrirlas a todo el mundo y vamos a seguir en esa misma línea. Y en esa puerta abierta, Rosa, Andalucía Emprende como GPS para poder entender mejor ese laberinto en el que cualquier emprendedor entra cuando quiere emprender un negocio, ¿no? Totalmente. Yo diría que el momento de
del emprendimiento comprometido, que si naces pegado y conectado a un problema y tienes compañía, no vas solo, entiendes el territorio, eres auténtico, puedes emprender, puedes vivir de tu talento, de tu idea, y que para eso algo esencial, escucha lo que la gente te dice, los problemas que tienes, ilústrate, no hay nada inventado, los problemas, los retos están ahí. Y yo quiero dar las gracias de verdad por esta oportunidad de compartir experiencias. Las administraciones sin duda tenemos un reto. Esto que hablaba del agilismo suena bien, pero es que hay que hacerlo, y no se trata de engordar ni adelgazar, se trata de trabajar bien, de tener los procesos muy claros, de escuchar al cliente y de entender que estamos aquí como un servicio público. Así que espero que los emprendedores que están aquí también ayuden a otros, porque la Administración sola no lo puede hacer. Así que con responsabilidad, y tratemos de trabajar ayudando a municipios, que me ha encantado, alcalde, no hay frontera. Lo mío que, cuando es lo nuestro, yo creo que podemos ser más fuertes para este nuevo escenario. Me ha encantado. Y mira que nos llamamos Chiclana de la Frontera, pero bueno. Sí, ahí ha estado. Ahí ha estado, sí, señor. Chiclana de las antiguas fronteras. Si una vez me escuchas hablar de emprendimiento comprometido, es que te lo he copiado. Me ha encantado. Yo voy a decir Chiclana sin fronteras. ¿Te parece eso? En algún cartel lo vamos a poner, ¿no? Entonces... Adolfo, el compromiso es la clave también del emprendimiento social, ¿no? Yo creo que sí, el compromiso con lo que somos, construir economía con lo que somos, y yo me quedaré con una frase del romancero castellano que decía: barco que mucho rema, mucho ha de traer, ¿no? Vamos a quedarnos, vamos a remar todos, vamos a remar de la misma mano, y yo creo que otra cosa que no sea eso es difícil explicárselo luego a cualquier ciudadano. Pues en ese remo colectivo y compartido, alcalde, ilusiona mucho este tipo de aventura, ¿no? Bueno, yo os doy las gracias, ¿no? Os doy las gracias porque las reflexiones estas aquí en voz alta ayudan. Me voy con las ideas un poco más convencido si cabe. Y bueno, me voy con la cabeza de que este camino puede ser muy bonito, muy interesante para todos. De modo que os tengo que dar las gracias sinceramente, porque lo que podía ser un sueño, porque las alcaldías estamos siempre pues dando la vuelta al coco para ver qué podemos hacer para el municipio. Creo que puede ser un camino muy interesante para ser más bonito, para ser más rico, para ser más auténtico. Pues José María, Adolfo, Rosa, Joaquín, a mí se me ha hecho muy corto, yo no sé a quiénes estáis hoy aquí en el Palacio, sí o no, pero como es una hora en la que ya toca comer, muchísimas gracias por vuestra presencia y participación, gracias a todos, y nos seguimos viendo dentro de muy poquito por aquí. Gracias a todos y gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias a todos los participantes. Bueno, vamos a hacer un alto para comer, sobre todo, y para tomarnos, Juan Carlos, un cafelito, ¿no? Diríamos aquí un cafelito. Pues, en vamos. Mi tierra un cafecito. Yo prefiero el de la comida que la fe, pero bueno. Prefiere la comida, claro. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de cooperativas, vamos a hablar de formación profesional dual, de formación de directivos, nos vamos a ir al espacio, nos vamos a ir, Juan Carlos, a los océanos, y vamos a hablar de gastronomía, que ya veo que esto, imagínate. Así que hoy a las 4 en punto, retomamos. Hasta luego. Gracias. Se me ha hecho...